dispuestos a escucharme. Lidia me ha puesto ahí una cara como diciendo, yo no sé si la hora y media voy a aguantar. Espero que no llegue a la hora y media, hora y 29 más o menos. Vente conmigo a Isaías, al capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1. Espero no haberme equivocado al apuntar los versículos. Isaías 9, versículo 1. Los que tenéis ahí vuestros teléfonos, ponerlo en modo avión, usar la Biblia. Los que tenéis el papel, mover las páginas. Y todos juntos vamos a Isaías 9. Quiero utilizar dos textos a modo de apertura de la palabra de hoy. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora, ¿en qué dice? En angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Pégate un salto ahí al Nuevo Testamento, al primero de los evangelios, al de Mateo, capítulo 4, versículo 16. Y quiero que juntos podamos leer ahí Mateo 4, 16. Dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Disponemos nuestro corazón para que tu luz brille en este lugar. Para que tú traigas, Señor, en el día de hoy, esa capacidad de recibirla, de que sane nuestro corazón, de que restaure nuestra alma, de que transforme nuestros pensamientos. Señor, yo te quiero presentar a cada uno de los que estamos aquí hoy, que esta palabra sea una palabra eficaz, efectiva, y que salgamos hoy transformados de aquí. Quita todo temor, toda vergüenza. Quita todo aquello que nos impida en el día de hoy aprovechar este tiempo delante de tu presencia. Porque realmente hoy tú quieres hacer algo diferente en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Mira, si algo ha marcado mi vida desde hace años, es aprender acerca de cómo obra Jesús en medio de nuestra realidad. ¿Has visto obrar a Jesús en medio de tu realidad? ¿Cuántas veces Él ha marcado la diferencia entre lo que tú estabas atravesando y lo que Jesús estaba obrando en ese momento? En lo que tú estabas viendo y estabas oyendo, pero en lo que Jesús estaba obrando en ese momento. Quizás no se veía el resultado, quizás no se veía lo que estaba gestándose en el corazón de Dios, pero Dios estaba haciendo algo diferente. Y Jesús, en medio de nuestra realidad como seres humanos, Él nos ha hecho ver cuántas veces tenemos nosotros una comprensión diferente de la visión que tenemos a de la visión de Dios, a la del corazón de Dios. Mira, cuanto más repasamos el ministerio de Jesús en los evangelios, más aprendemos acerca de su corazón hacia cada persona. Más aprendemos. Y hoy me gustaría hacer un viaje a través del evangelio de Lucas. ¿Quieres hacerlo conmigo? Me gustaría viajar por ese evangelio y ver diferentes momentos donde Jesús le dijo a varias personas, te veo.
te veo. Tú puedes mirar al que tienes al lado y decirle, te veo. Pero dile, yo te veo, pero Jesús te ve. No solo te ve, sino que te ha visto a lo largo de toda tu existencia. Te ha visto a lo largo de toda tu vida. Y sabes, cada vez que Jesús decía te veo, su mirada traspasó los límites de lo físico. Es que Jesús no veía solo a un hombre, a una mujer, no veía solo carne, manos, dedos, ojos, orejas, pelo. Jesús era capaz de alcanzar lo más profundo de sus corazones. Jesús era como esa mirada que tienen los superhéroes que atraviesa hasta lo más profundo. Quiero decirte hoy que Él sigue viendo tu realidad y mi realidad. Que su visión sigue yendo más allá de lo que tú y yo creemos, o incluso de lo que tú y yo comprendemos. Donde muchos al mirar ven lo que tienen delante de sus narices. Tú miras a tu lado y lo único que verás es a alguien guapo, guapa. Si miras al frente verás a alguien feo, estropeado ya por la edad. Pero cuando miras ves algo diferente. Mira, nosotros mismos cuando miramos a alguien, lo único que vemos es algo según nuestro prisma humano, según nuestra capacidad física de poder ver las cosas, según nuestra capacidad de poder entender qué es lo que tenemos delante. Pero todo cambia cuando es Jesús quien levanta su mirada. Todo cambia cuando es Jesús el que dice yo te veo. Ese te veo alcanza mucha más profundidad que el que yo te diga yo te veo en esta mañana. Yo apenas te veo ahí sentado y puedo percibir quizás algo ahí, una sonrisa, que has dormido poco, o que tienes ojeras, o que hoy no te has peinado. Pero cuando Jesús te mira y Él te está mirando en esta mañana, Él te dice, yo te veo, pero no se refiere a tu estado externo. Él te está viendo en toda tu profundidad. Él está viendo en toda la magnitud que Él puede ver, porque lo que ahí Él ve es muy diferente a lo que tú y yo podemos ver. El profeta Isaías declara, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Fíjate qué interesante que el mensaje que estaba dando Isaías era un mensaje a un pueblo que vivía día y noche en la desesperanza. Mirasen donde mirasen, pusieran sus ojos donde lo pusieran, lo único que veían era que no había ni cambio ni salida, que no había por dónde tomar un lugar que les aliviara de la situación en la que estaba. Pero el profeta les está diciendo, mira, un cambio se aproxima. Viene un cambio para vuestra realidad. Esa situación de quebranto y de desesperación un día va a terminar. Un día va a concluir. Y encontramos el cumplimiento de esa palabra en el otro texto que hemos leído en Mateo, en el capítulo 4, versículo 16. Ese momento en el que dice Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel momento, en aquel día, una luz comenzó a resplandecer. La visión del quebranto, de la desesperación del ser humano comenzó a tener otra perspectiva. Comenzó a haber un rayo de esperanza, un rayo de salida. Y a mí me gustaría en este día poder transitar algunos de esos encuentros que Lucas nos narra, donde esa luz resplandeció sobre algunas personas de forma muy personal, muy directa, donde Jesús les dijo, mira, te veo, ahí donde estás, ahí en tu situación, yo te veo. El primero de esos encuentros está en Lucas 7, vente conmigo, Lucas 7, versículo 13. Conocemos la historia seguramente, la habremos leído o la habremos escuchado. Mira, en Lucas 7:13 dice algo hermoso, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Jesús ve tu dolor. Jesús ve tu quebranto. Jesús ve lo que estás experimentando. Aquí encontramos a Jesús cerca de Capernaum.
acercándose a un pueblo que se llamaba Naín. De hecho, si tienes un titulito ahí en la Biblia que le han añadido para situarnos en la historia, pone el encuentro de Jesús con la viuda de Naín. No es que Naín fuera su esposo, Naín era en el lugar donde ella estaba. Y Jesús y sus discípulos, junto a una gran multitud que la seguía, caminaban hacia Naín. Iban ahí como otro día más en los que ellos se desplazaban a diferentes lugares. Pero de repente aquel día ellos tropiezan con una procesión muy diferente. Ellos tropiezan con un grupo de personas muy distinto. Ese grupo de personas llevaba a un joven que había muerto. Un joven había fallecido. Probablemente lo llevaban al lugar donde lo iban a enterrar, que estaba afuera de la ciudad. Y en medio de toda esa multitud, su madre estaba allí. Mira, su hijo había muerto. Y si lees el texto completo verás que dice que además esa mujer era viuda. Había perdido a su esposo. Y no solo había perdido a su esposo, sino que ahora perdió a su hijo. Esa mujer estaba afligida en todos los sentidos, estaba abatida. Seguramente si mirásemos el corazón de esa mujer, estaba sin esperanza. Estaba deshecho, estaba roto. Los que habéis sufrido alguna pérdida, ¿sabéis lo que es eso? El dolor atravesaba el corazón de aquella mujer. Tal vez en esta mañana tú estás como esta mujer. Tal vez en esta mañana tú te sientes de esta manera. Has perdido toda esperanza para el futuro. Quizás eres incapaz de ver nada bueno más allá del dolor, más allá del quebranto, del cansancio, porque eso es lo que llena tu corazón. Eso es lo que está saturando tu vida en esta hora. Eso es lo que está rebosando dentro de ti. Y si es así, yo quiero decirte que hay esperanza. Que aún hay expectativa para ti. Porque ¿sabes qué pasó? Cuando Jesús ve a esta mujer, no es que la mujer se acerque a Jesús. Mira, para la mujer Jesús aquel día no importaba absolutamente nada. Ella iba en su procesión llorando su pena, en medio de su dolor, llevando el cuerpo de su hijo para ser sepultado. Ella ni siquiera se percató que el que venía por allí con una multitud era el maestro, era Jesús de Nazaret. Pero Jesús, en medio de todo eso, dice la palabra que vio a esta mujer y tuvo compasión de ella. Él fijó su mirada y no vio a una mujer simplemente de luto que iba a enterrar, sino que fue capaz de traspasar el corazón y tuvo compasión de ella. Mira, Él la vio y ¿sabes lo que hace Jesús? Cuando ve nuestro dolor, Él se une a nuestras emociones. ¿Sí? Nosotros muchas veces miramos a alguien con dolor y le podemos decir: mira, te acompaño en el sentimiento, que Dios te bendiga. Incluso podemos llegar a decir cosas que no ayudan para nada. Pero Jesús es diferente porque Jesús se hace partícipe de las emociones de aquella mujer. Él se unió sufriendo con ella. Sufriendo con aquella mujer que había perdido a su hijo. Cuando Jesús la ve, le invade un deseo inigualable de poder darle consuelo, de poder consolarla. Yo quiero decirte, Jesús sigue actuando de la misma manera hoy. En medio de la oscuridad del dolor, Jesús ve esperanza. En medio de la oscuridad del quebranto, Él ve esperanza, pero no solo la ve, sino que además Él quiere llevarnos a verla. Él quiere llevarnos a experimentarla. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta que se avecina, muy lejos de nuestras propias profundidades, no podemos encontrar mejor consuelo para nuestras almas que el de Jesucristo. ¿Sabe? Jesús es compasivo, es manso, es humilde. Jesús vino a darte la oportunidad de vivir la vida que tú no pudiste vivir. Jesús vino a darte la oportunidad de tener algo nuevo, un nuevo objetivo, un nuevo propósito, una nueva visión de las cosas. Mira, Jesús hizo todo eso para permitirte compartir su victoria sobre la muerte. Hoy hemos recordado la muerte de Jesús. La compasión de Jesús lo movió a la acción. ¿Y sabes qué hizo? Si conoces la historia, Jesús se acerca a aquel joven, toca el féretro y le dice:
levántate, que vuelva a la vida. Y de repente él devolvió a la afligida madre su hijo. Y esa aflicción fue tornada en gozo. Mira, Jesús tiene poder sobre la muerte. Lo que hizo Jesús fue muy valiente porque según la cultura judía, uno no podía tocar nada que tuviera que ver con la muerte, porque se contaminaba. Pero a Jesús le da igual. A Jesús no le importan las normas. A Jesús no le importan las leyes puestas por los hombres. A Jesús lo que le importa es que ve tu dolor, es que ve tu quebranto, es que ve tu situación. Y Él es capaz de tocar lo que tenga que tocar para traer esperanza a tu vida. Él puede cambiar las cosas en un momento. Él puede cambiar tus circunstancias. Mira cuál fue la respuesta de las multitudes en ese momento. ¿Cuál sería nuestra respuesta, ya sea en medio del dolor o de la aflicción? Dice Lucas 7:16 que el temor se apoderó de todos ellos. Y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta se ha aparecido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Mira, Él ha venido a ayudar a su pueblo. Y tú y yo somos pueblo de Dios. ¿Lo crees? En medio de tu dolor, Él está ahí. Él te ve. Levanta el corazón. Jesús te ve profundamente, se preocupa profundamente por ti, te conoce íntimamente y Él quiere manifestar su cariño, su amor hacia ti. El segundo de esos encuentros está en Lucas 13, avanza un poquito ahí. Lucas 13, versículo 12. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿De quién está hablando ahí? De la mujer encorvada. La mujer que estaba encorvada. La mujer encorvada es una gran lesión de lo que realmente le importa a Dios. Y este segundo punto, si en el primero es que él ve, ¿qué veía Dios en el primer punto? No, él ve tu dolor, ¿verdad? En el segundo, Él ve tu esclavitud. Él ve lo que te esclaviza. Él ve lo que te limita. Nos llama la atención y a la vez nos sorprende cuán valiente fue nuevamente Jesús. Que sabiendo además que todos los que estaban allí en aquel lugar, porque esto ocurre en la sinagoga, Él llama a la mujer encorvada, la pone en medio de todos, donde estaban todos los que mandaban, todos los que se sabían la ley de memoria, todos los que cumplían todas las normativas. Jesús la pone ahí en medio, en el centro, en el lugar donde todos puedan verla, a ella y a lo que iba a suceder con ella. Él la pone allí. ¿Y sabes lo que quería hacer Él? Quería decirle, mira, os voy a enseñar cómo se le devuelve la dignidad y la honra a alguien que está esclavo. ¿Cómo se le devuelve la honra y la dignidad a alguien que está esclavizado? Porque aquella mujer tenía una enfermedad, pero fíjate lo que dice Jesús, que es muy interesante. Dice, eres libre. Para Jesús la importancia no era que ella estuviera encorvada y que estuviera sufriendo físicamente, que lo estaba, ¿sí o no? Pero aquella mujer, por causa de esa enfermedad, estaba esclava de una serie de normas, de una serie de rechazos, de una serie de desprecios que le habían robado la honra y la dignidad delante de la sociedad de aquel tiempo. En la mujer encorvada podemos ver a una persona que va cargando con todas las penalidades de su vida, que va cargando con muchas cosas a lo largo de los años, disgustos, carencias, muertes, cosas que nos impiden mirar al frente. Jesús se da cuenta de lo que está ocurriendo allí y Él dice, te libero de tu carga, te libero de tu peso. Un peso que había impuesto una normativa, una religión, una regla sobre esa persona, donde la tradición y la ley eran más importantes que la dignidad de una persona. Jesús no entiende de normas ni de preceptos.
Mira, el reino que nos anuncia no tiene horarios. Hoy estoy contigo, pero mañana lunes descanso. Es mi día libre. El miércoles descanso. Y el viernes solo de 4 a 5, te dice Jesús. Mientras no me molestes. Mira, Jesús no entiende de horarios. Jesús no entiende de reglas, de normas. Él es Dios. Amén. Normas que nos atan y que nos esclavizan. Jesús pretende que nuestra carga sea llevadera si confiamos en Él y no en esos espíritus normativos que vienen para atarnos y esclavizarnos. Seguir apegados a las reglas y a las leyes y a los preceptos que imponen muchas veces la sociedad implica no poder acercarnos al mensaje de Jesús. Y eso es lo que ocurre hoy por hoy en muchas personas. Quizás ellos creen que están atados por una enfermedad o por otra situación, pero realmente lo que están es esclavizados por un corazón que no han experimentado la libertad que solo Jesús puede traer. Las diversas vicisitudes de cada día nos hacen vivir encorvados. La vida nos hace vivir mirando hacia abajo, pero Jesús te ve. Jesús te ve. Y ahí donde tú ves quizás algo físico, Él ve algo que te limita, que te ata, que te esclaviza, y Él quiere traer libertad a tu corazón. Él quiere traer esperanza a tu corazón. Mira, el jefe de la sinagoga se enoja con Jesús porque Él la libera en sábado. El jefe de la sinagoga ha encontrado un pretexto para poder señalarle, acusarle. Mira, estamos en el día de la oración, en el día de la alabanza. No es correcto que tú sanes a alguien. Pero Jesús no da un paso para detrás. Jesús no se rinde, sino que le dice, mira, aún en días como estos vosotros dais de comer a vuestras bestias. Dais de comer a vuestros animales. Y dice, no es más importante lo que yo he hecho a esta mujer. El milagro había que hacerlo ese día. ¿Sabes por qué? Porque esa era la oportunidad para aquella mujer. Ese era el tiempo para aquella mujer. Ella estaba allí y no podía quedarse ni un día más atada por las normas del enemigo. No podía dejarlo para otro momento. No había opción. Y quiero decirte que hoy Jesús ve lo que te esclaviza. Jesús está viendo tu corazón. Él te ve en esta mañana. El título que le he puesto es Él te ve. Él te ve. Ve lo que está esclavizando tu corazón. Y sabes, tengo una noticia. Él está aquí para traerte libertad. Él está aquí para traerte libertad. Quizás esa esclavitud tú la llamas enfermedad. Quizás esa esclavitud tú la llamas legalismo. Quizás esa esclavitud tú la llamas religiosidad. O la puedes llamar indiferencia. O la puedes llamar rencor o falta de perdón. Ponle el nombre que quiera. El caso es que te está esclavizando. Es que te está haciendo caminar encorvado espiritualmente, mirando únicamente al suelo sin esperanza. Pero la luz hoy está resplandeciendo sobre este lugar. Esa luz se llama Jesús. Jesús está aquí y puede hacerte libre. Lo tercero, vente a Lucas 19. Lucas 19, versículo 5. Conocemos esa historia, ¿que sí? De alguien que se llama Zaqueo. No la voy a leer. Mira, en el tercer punto quiero decirte que Él ve tu soledad y conoce tu deseo. Jesús estaba camino a Jerusalén, pasa por la ciudad de Jericó, una ciudad que era rica, que era importante, una ciudad donde se movía un montón de comercio. El viaje estaba a punto de terminarse, pero hay un encuentro más de Jesús con alguien llamado Zaqueo. ¿Sabes quién era Zaqueo? Todos me ibais a decir un recaudador de impuestos. Pero ¿sabes qué es lo que veía Jesús? La gente miraba a Zaqueo y decía, es un recaudador de impuestos. Basura, escoria, traidor, todo lo que tú quieras.
Pero cuando Jesús se acerca a aquel árbol sicómoro, donde Zaqueo se ha encaramado para ver al maestro del cual había escuchado, ¿sabes lo que ve Jesús? Jesús ve a un marginado. Jesús ve a alguien rechazado. Jesús ve a alguien con el corazón roto. Donde todos veían algo despreciable, Jesús ve a alguien que tiene dolor. Es importante comprender la profesión de Zaqueo. Él se había cambiado de bando, estaba traicionando a su propio pueblo. Se había hecho amigo de los romanos. Recolectaba los impuestos para ello. Pero yo quiero leerte la historia de Zaqueo en dos partes. Mira, la primera parte se trata de Zaqueo y su deseo de ver a Jesús. Y la segunda, acerca de Jesús queriendo ver a Zaqueo. Dice que Jesús entra allí en la ciudad y Zaqueo, para poder verlo, trepa a un árbol. Mira, para un recaudador de impuestos. Un tío poderoso en la ciudad, con posibilidades económicas, con un estatus social, aunque era rechazado por su pueblo, pero los romanos lo tenían en gran aprecio. Aquel hombre tuvo que perder su dignidad social para trepar a un árbol, para subirse a un árbol, para trepar allí. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Él era bajito y no iba a permitir que esa falta de estatura le privara de ver al maestro. Mira, él tenía tanto deseo que no le importó trepar aquel árbol. Un árbol que era, además, uno de los árboles que daba frutos para la gente más humilde de la zona, de la ciudad. Mira, la segunda parte comienza con Jesús, quien llega al árbol, le dice: Zaqueo, te veo. Te veo. ¿Y qué le dice una vez que le ve? Dice: hoy me voy a tu casa, como se autoinvita. Jesús se autoinvita. Dice: hoy voy a comer a tu casa. Hoy voy a estar contigo. Porque Jesús era capaz de ver mucho más profundamente. Y Zaqueo dice que se apresura a bajar del árbol, lo invita, se queda en su casa. Y al decir esto en público, enfrente de todas las cosas, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Jesús estaba diciendo: mira, me voy con el marginado, me voy con el que despreciáis, me voy con el cobrador de impuestos, porque yo no veo eso, yo veo un alma, una persona. Yo veo a alguien a quien es digno de ser amado, de ser restaurado. Jesús había propuesto llevar honra a la casa del cobrador de impuestos. Y Jesús subraya que era necesario quedarse en su casa. ¿Lo has leído? Puedes leerlo ahí, ¿eh? Es necesario que yo pare en tu casa. Y es que es necesario que Jesús habite en nuestros corazones. Es necesario que Él habite en nuestras vidas. Mira, la multitud solo podía ver al cobrador de impuestos como un pecador, pero Jesús vio a una persona que era digna de su misericordia, que era digna de su presencia. Jesús, al dirigirse a la multitud diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador, llevó a Zaqueo a levantarse y a arrepentirse. Fijaos lo que ocurre cuando Jesús entra en nuestras vidas. Conoces la historia ahí, y Zaqueo dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres, que al que le ha quitado más le va a devolver. El corazón de Zaqueo cambia. Y él termina diciendo: hoy, ¿qué pasó hoy? Hoy llegó la salvación a aquel lugar, a aquel hogar. Mira, en esta historia Zaqueo alcanza el amor de Dios mediante la búsqueda de Jesús. Zaqueo se había alejado de Dios y Jesús lo regresa a su lugar. Jesús lo vuelve a poner nuevamente cerca de él. La historia de Zaqueo prueba que es posible hacer un cambio en la sociedad en la que estamos. Hoy Jesús ve tu soledad. ¿A cuántos nos rechaza la sociedad de hoy? ¿A cuántos nos margina? Hoy Jesús ve el rechazo que recibes. Quizás por lo que un día fuiste. Quizás porque eres cristiano hoy por hoy. Y eso te lleva muchas veces a estar caminando de una forma marginal.
sin esperanzas. Pero quiero decirte, Jesús te ve. Y Jesús te ve y te devuelve la dignidad y la oportunidad de cambio. Y te lleva a que puedas dar pasos para resistir aquello que levantó la muralla entre ti y los demás. El caso de Zaqueo, el cobrador de impuestos, fue su caso, pero quizás el tuyo en esta mañana tiene otro nombre, tiene otra historia. Quizás tu muro tiene otro tipo de piedras, pero Dios hoy te da la oportunidad de derribar esas piedras. Mira, Zaqueo dio un paso para derribarlas trepando aquel árbol sicómoro. Por eso Él ve tu marginación, pero también ve tu búsqueda. Estás buscando a Jesús en este tiempo. Le estás buscando con desesperación. Le estás buscando con todo tu corazón. Voy al cuarto y último. Lucas 21. Versículo 1 al 4. Un día Jesús estaba sentado allí con sus discípulos, cerca del templo, donde echaban las ofrendas, viendo a la gente cómo depositaba el dinero en las arcas. Allí en el patio de las mujeres había varios recipientes donde venían a traer las ofrendas. Pero Jesús observó algo interesante, y era como los ricos llevaban grandes sumas de dinero. Y en medio de toda esa escena dice que aparece una mujer humilde, viuda, dice, con 2 pequeñas monedas en la mano. La versión Nueva Biblia de las Américas las llama 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. ¿Sabes? Eran las monedas que menor valor tenían. No valían nada. Y dice que la viuda echó sus monedas en el arca. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y el cuarto punto, quiero decirte que Jesús ve lo que nadie ve. Jesús es capaz de ver lo que nadie ve. La gente va a mirarte de una forma externa. Va a mirar quizás que estás mandando ahí 2 moneditas que no sirven para nada. Pero Jesús es capaz de escudriñar el corazón y ver la actitud, ver la disposición, ver con qué corazón estamos haciendo eso. La historia de la viuda nos enseña en primer lugar que Dios ve lo que el hombre pasa por alto. ¿Y qué te quiero decir con esto? Mira, que no te importe lo que el hombre piense de ti. No te preocupes de eso. Preocúpate más bien de lo que Dios piensa de ti. Preocúpate más bien de lo que Él está percibiendo en tu vida, de lo que Él está percibiendo en tu corazón. Seguramente la gente se fijaba en las grandes ofrendas en el templo. Decían, qué bueno este que está trayendo aquí sacos y sacos de monedas de oro. Pero simplemente estaban dando lo que les sobraba. Mira, cuando tú y yo servimos a Dios, muchas veces le damos lo que nos sobra. Le damos el tiempo que nos sobra. Después de haber hecho toda la agenda de nuestra semana, le damos lo que nos sobra. Cuando vamos a llevar las ofrendas, muchas veces le damos de lo que nos sobra. Cuando vamos a hacer algo para Él, muchas veces damos de lo que nos sobra. Pero Jesús lo quiere todo. Lo importante, lo que realmente te duele, porque eso significa que Él está en primer lugar. Que te apasiona. Jesús vio lo que nadie más vio. Vio el humilde regalo de una viuda pobre. Ella dio todo lo que tenía. Y Jesús no está hablando aquí de moneda, no está hablando de economía, está hablando de actitud de corazón. Aquella mujer aquel día dejó lo que era el sustento para su vida. No sabemos qué pasó con esa mujer. Si luego comió o no comió. Yo creo que Dios cuida de los suyos. Amén. Pero aquella mujer aquel día dio todo lo que tenía. 2 monedas que no hicieron mucho ruido al caer allí en medio del tesoro del templo. Y es que Dios evalúa las cosas de forma distinta a como lo hace el hombre. Él mira de una forma diferente. Las moneditas de aquella mujer sumaban muy poco económicamente, pero en la contabilidad de Dios nadie había dado más que ella aquel día, en aquel lugar. Echó todo lo que tenía,
todo su sustento. Eso es un verdadero sacrificio. Jesús ve lo que el hombre no ve. Jesús ve lo que te apasiona. Jesús ve lo que hay en tu corazón a la hora de entregarte a Él. Es interesante que justo antes de que Jesús hablara de la moneda de la viuda, habló de los escribas. ¿Y sabes qué dijo? En Marcos 12:40, dice que ellos devoran las casas de las viudas. Y es que los funcionarios de aquel tiempo lo que hacían era poner cargas en vez de facilitar el camino a aquellos que necesitaban que se les facilitara. Era un sistema corrupto, un sistema codicioso. Pero Dios resalta aún más esa entrega y ese corazón de la viuda a la hora de dar todo lo que tenía. Por eso quiero destacar hoy lo importante de que Jesús ve en ti la actitud del corazón, la pasión del corazón. Él conoce tu disposición, ve tu entrega, ve las razones que te llevan a buscarle, a adorarle. Para Él, tú y yo somos un libro abierto. Nuestro corazón no tiene secretos. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones. Termino. Quizás en este día hemos visto 4 situaciones, 4 momentos donde Jesús dice, te veo. Igual te has identificado con alguno de estos personajes, pero quiero repetírtelo. Mira, Dios ve tu dolor. Dios ve tu dolor. Por muy grande que este sea, para Jesús tu dolor no pasa desapercibido. Quizás en esta mañana tú dices, mi dolor es tan grande que no tengo remedio, que no tengo salida. Mi angustia es tan grande que nadie sabe lo que estoy sintiendo. Mira, Jesús sabe lo que está sintiendo. Al igual que aquel día con aquella viuda que había perdido a su hijo, Él sintió compasión. Él se duele contigo. Ten por seguro que Él puede traer consuelo a tu vida. Ten por seguro que Él puede traer cambio a tu vida. Lo segundo es que Dios ve tu esclavitud. Quizás en esta mañana tienes cadenas, tienes ataduras. Mira, no hay cadena que se resista para Jesús. No hay cárcel que Él no pueda abrir. ¿Sabes? Su sacrificio en la cruz nos hace libres. Nos hace libres de toda atadura, de toda cadena y de toda opresión. Él ve tu esclavitud. Llámala como quieras, ponle el nombre que quieras, pero eso te está esclavizando. Eso te está limitando, eso te está frenando, eso te está impidiendo que avances a donde Dios quiere llevarte. Él te puede librar en esta mañana. Lo tercero es que Él ve tu soledad. Él ve realmente qué es lo que ha recibido de parte de este mundo y que estás viviendo una vida allí apartado en soledad. Pero ¿sabes qué? Él vino a este mundo para que tú y yo no seamos más huérfanos, para que no caminemos más en soledad. Él vino a llenar esos espacios vacíos que la soledad provoca. Por eso Jesús sigue saliendo al encuentro de tantos, igual que lo hizo un día contigo y conmigo. ¿Pero a quién? A los que le buscan. Zaqueo aquel día dejó todo lo que significaba ser el que era para subirse a un árbol sicómoro porque quería ver al Maestro. ¿Quieres salir de tu soledad? Busca al Maestro. Busca a Jesús. ¿Quieres su compañía? Recuerda, Él nos acepta y nos recibe tal cual somos. Y el último, Dios ve lo que nadie ve. Es sencillo. Él no mira lo externo. Él no mira lo físico. Él mira lo que no se percibe a simple vista. Él va más profundo. Para Dios lo importante es la actitud de lo más profundo de tu corazón. Cuando lo que pones en sus manos realmente significa morir a todo lo que tú eres. Realmente significa decirle, Señor, lo entrego todo. Renuncio a todo por adorarte a Él. Él lo ve. Quizás el de al lado no se da cuenta de lo que estás haciendo, pero te aseguro Dios está viendo cuál es la actitud de tu corazón. Dios está viendo qué es la motivación que te lleva a buscarle. Y yo en esta mañana quiero pedirte que te pongas de pie. Voy a cerrar ya. Y quiero invitarte a que puedas ver la mirada de Jesús sobre tu vida.
Quizás hoy tienes dolor, tienes angustia. Quizás hoy estás bajo la esclavitud. Hay una cadena fuerte, hay una cárcel que te tiene encerrado. Quizás hoy te encuentras en medio de la soledad, en medio del rechazo, en medio del desprecio, de la marginación. Quizás lo que puedes traer no es lo más digno, pero es algo que significa todo para ti. Él te ve. Él te ve. Ahora quizás estás haciendo lo contrario. Quizás estás trayendo lo que te sobra. Quizás le estás dando lo que ni siquiera tú quieres. Él te ve. Hoy Jesús te ve y puede cambiar esa situación. Hoy Jesús te ve y puede transformar todo lo que eres. Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos.